Hola chicas, mi nombre es Silvia, ella es Chanel, mi perrita linda, y mi hijo que es el camarógrafo, está aquí detrás al ladito mío. Para aquellas que no me conocen, mi nombre es Silvia Díaz, estoy aquí, es para mí un honor y un privilegio servirle, poder compartir un tiempo juntas. ¿Conoces tu propósito? Algunas me han escuchado hablar acerca de ¿conoces tu propósito? Y básicamente el Señor ha puesto en mi corazón compartir un tiempo de entre chicas, un devocional para compartir su palabra, para conectarnos, para ser mimadas, amadas por su Santo Espíritu, porque la realidad es que todo es para su gloria, la gloria es de Él, no de los hombres, y nosotros simplemente somos un vehículo de comunicar las buenas nuevas del Evangelio, para tocar los corazones que ya Él ha decidido que le pertenecen y para que pueda ser expandido su reino. Creo que un día yo estuve en unas temporadas muy difíciles antes de conocer a mi Señor, por lo cual vivo enamorada de Él, viví en depresión y más adelante vamos a ir conociendo un poquito de mí, pero quiero dejarles saber que aun cuando yo en esos tiempos no parecía tener ningún tipo de esperanza, donde yo tenía un sentido de muerte continuo en mí, como que no había, todas las puertas estaban cerradas en mi interior y en mi mente, todo estaba ciego. Y realmente dentro de mí yo clamaba por una respuesta, yo clamaba cuál es mi razón de ser, cuál es mi propósito de vida. Y a mis 20 años recuerdo estar sentada en mi hogar, así como estoy aquí en mi hogar, en este tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo de estar en cuarentena con todos en nuestros hogares. Yo me acuerdo que en aquel tiempo yo sentadita en mi hogar ya no encontraba respuesta, a pesar de que lo tenía todo, pero sin embargo lo que me faltaba no lo tenía, que era el amor de mi Señor, experimentar lo que significa ser hija de Dios. Y recuerdo estar en ese momento sentada esa noche preguntándome cuál es mi razón de ser. Y en medio de esa noche recuerdo recibir, en este tiempo lo entiendo, en aquel tiempo no lo entendía, recibir su presencia. Y a mí me temblaba todo mi cuerpo, me temblaba todo, y yo no me podía mover en ese momento. Yo sabía que era algo divino porque, como les mencioné, vivía una depresión y vivía con ese sentido continuo de qué va a ocurrir, por qué tanto dolor. Así que el experimentar eso, yo no me podía mover, esa presencia de Dios. Y recuerdo escuchar en ese silencio de la noche la voz de mi Señor que comenzaba a hablarme tiernamente. Y realmente yo comencé, siempre me ha gustado escribir. Y yo comencé a escribir lo que yo escuchaba. Y a escribir y a escribir y a escribir. Cuando terminé eran 3 páginas. Yo sabía que venía de Dios porque me invitaba a que buscara de la Biblia. Y recuerdo en ese tiempo yo estaba viviendo en Miami, a mis 20 años me fui de mi isla, soy puertorriqueña, para terminar mis estudios en Miami. Y en ese tiempo, me acuerdo que cuando yo salí de mi isla querida, Puerto Rico, mi mamá me dio una Biblia antes de irme. No la conocía, pero tenía una Biblia en mano. Así que yo fui, busqué mi Biblia y traté de buscar dónde estaba ese personaje que me inspiraba, que me hablaba en la Biblia y me daba un mensaje. Claro, en aquel tiempo no había Google para hacerlo más rápido. Así que no lo encontré, imagínense, una Biblia y cómo encontrar de quién me hablaban. No lo encontré. Así que tuve que ir al otro día, recuerdo levantarme, desayunar y ir a una librería, tomar mi bicicleta, que era mi vehículo en ese tiempo, ir a una librería y llegar allí y preguntarle a los que trabajaban allí, ¿me pueden ayudar a buscar quién es Elías en la Biblia? Y ellos me miraban como que yo no sé quién es Elías tampoco, era una librería normal. No voy a decir el nombre, es una librería muy conocida. Así que me dijeron, mira, aquel, allí están todas las Biblias y hay muchos libros también de referencia. Si quieres puedes ir allí y puedes buscarlo. Y yo de momento me enojé porque quería que me ayudaran a buscarlo. Pero fui a la góndola que ellos me hablaban y de momento yo mirando y mirando estaba frustrada porque habían tantos libros y tantas Biblias que no sabía por dónde comenzar. Cuando miro de momento había un señor sentado, muy relajado, muy tranquilo, estudiando, leyendo un libro. Y de momento él comienza a hablarme.
y yo lo miro, pero me produjo paz. Y él comienza a hablarme y lo primero que me dice es: no pelees más con tus pensamientos, no pelees más con tu mente. Y yo me quedé, de momento, realmente eso era una batalla que yo tenía en mi mente, en mis pensamientos. Y él comenzó a hablarme del Señor, comenzó a darme palabra, comenzó era el mismo Señor, era como si Él me conociera, pero realmente era que el Señor lo había puesto en mi camino, como ha puesto en toda mi trayectoria muchas personas que han bendecido mi vida. Y Él comenzó a hablarme con ternura, me dio paz, me senté en el piso y comencé a escucharlo y estuvimos varias horas. Y Él me hablaba de la palabra, me hablaba del Señor. Luego me invitó a que un día a la semana nos encontráramos en la librería y él me iba a enseñar la Biblia. Resultó que él era un misionero americano que estaba de pasada en Miami por una corta temporada. Así que por 3 meses él se convirtió en mi mentor, quien me enseñaba la Biblia y me estaba contestando preguntas referentes a Elías y referente a otras interrogantes y preguntas que yo tenía en ese entonces. Luego de eso, tuve unas experiencias que más adelante van a conocer, unas experiencias donde marcaron mi vida y donde yo creo que fue el punto culminante donde yo realmente, dice la palabra que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. A pesar de que todavía yo no conocía a plenitud del Señor, sí sabía que había algo más. Y ya la palabra del Señor estaba siendo calada en mi corazón y ya había comenzado un despertar en mi interior. Pero tuve una experiencia muy fuerte que fue la que eventualmente me llevó a regresar a mi país, donde fui a la iglesia y donde yo le entregué mi corazón al Señor. Cuando hicieron el llamado, yo creo que yo caminé por los bancos de la iglesia y fui la primera en llegar al frente. Y me rendí totalmente al Señor y fue algo hermoso que yo viví, donde yo no comía casi, donde yo pesaba alrededor de 98 libras, donde nada en esta tierra me daba placer, a pesar de que hay cosas que son ficticias, pero no son reales. Y en ese tiempo, cuando yo recibí esa libertad, que solamente no se las puedo explicar porque es una experiencia personal que cada una tiene que experimentar, sí le puedo decir que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Y no tiene que ver con cosas materiales, no tiene que ver con cuánto puedas poseer, cuánto puedas tener, porque nada de eso te puede proveer lo que solo Él te puede dar, que es vivir una vida plena, sin importar cuán difícil o cuántas dificultades tú puedas tener en la vida. Él te puede proveer paz en medio de la tormenta, te puede proveer gozo en medio de la tristeza, te puede proveer paciencia en medio de la desesperanza. O sea, es un contraste que solamente lo puede dar el Señor. Eso no significa que nosotros no vamos a llorar, no vamos a ser quebrantados, al contrario. Pero el dolor del quebranto, el dolor del proceso, produce vida en nosotros, muy contrario a cuando estamos atravesando depresiones, que lo que produce al revés es más muerte y muerte y muerte, y no encontramos cómo vamos a salir de ahí. Así que ese encuentro con el Señor fue genuino, transformó mi vida de una forma que dio un giro. Los que me conocen mi historia, dio un giro de 380 grados. Y desde ese entonces yo me escondí con el Señor, en tiempos de intimidad, en tiempos de búsqueda, en tiempos de estar a solas con Él, con su palabra, conocerle a través de su palabra, escuchar su voz. He atravesado durante todos estos años, he atravesado altas y bajas en medio de mi proceso de transformación. He pasado muchas etapas hermosas con mi Señor, etapas que me han hecho permanecer porque han marcado mi vida para bien, han marcado mi corazón, han marcado quién soy yo hoy, su hija, que para mí ese es el título más grande que existe en este mundo: ser hija de Dios, ser amada y recibir un favor inmerecido, que es su mirada de gracia en nosotros, es la que produce
ese amor lindo, porque es Él quien nos atrae con cuerdas de amor. Dice la palabra que Él nos atrae, Él nos amó primero, no nosotros a nosotros, no nosotros primero a Él, no por cuanto nosotros podamos hacer, no porque nosotros nos merezcamos amarle, no, Él nos amó, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él sea salvo. Y la salvación es un regalo del Señor y la comenzamos a vivir aquí. Comenzamos a vivir su eternidad aquí en la tierra, donde nada hace sentido en un mundo de tanto dolor, pero su amor, su esencia, su espíritu en nosotros nos hace vivir una vida abundante. Y vuelvo y les recuerdo, una vida abundante es la vida que viene de adentro hacia afuera. Es una vida que podemos, que como dijo una vez el apóstol Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y eso es hermoso. Poder llegar al punto, como decía el apóstol Pablo, he estado en la abundancia, en la escasez, en todo he sido probado. Y es poder llegar a esa consumación, que aún como Jesucristo en su tiempo, Jesús vino con un propósito a esta tierra. Él fue tentado en todas las cosas, en todas las cosas. Él pudo desertar su propósito en la tierra. Sin embargo, su mirada puesta en el Padre, aún en el tiempo más oscuro de su vida, fue la noche antes de él morir, y él saber que eso era lo que él esperaba, porque él había sido enviado con ese propósito. Él aún así, a los que le hicieron tanto y tanto daño en sus últimas horas aquí en la tierra, que prácticamente lo desfiguraron, le arrancaron la piel. Bueno, él dice que sus lágrimas eran casi lágrimas de sangre, donde fue abominado como oveja al matadero, y realmente él entregó su vida por ti y por mí, por amor. Y entonces, ¿quién más ejemplo que Jesús, nuestro Señor, que dio su vida siendo Él la misma esencia de Dios, conociendo quién era su identidad? Imagínate nosotros. Así que esto no se trata de cuánto nosotros podamos poseer, porque hay una frase que les quiero regalar, que es: cuando te falta algo, aunque lo tienes todo. Y ese todo te lo llena y te lo completa nuestro Señor. Y yo quiero en esta hora, simplemente quería hacer una introducción a esta nueva temporada que vamos a comenzar juntas, que vamos a estar hablando juntas, que vamos a estar disfrutando un tiempo en la presencia de nuestro Señor. Dice la palabra que donde hay dos o más en común acuerdo, ahí está el Señor. Y aquí no tan solo está mi hijo, está mi perrita Chanel, estoy yo, también está su Santo Espíritu y están todas ustedes. Así que todas juntitas, vamos a entrar a una nueva temporada de vamos a estudiar la palabra, y vamos a hacer un viaje a través de la palabra para conectarnos con el propósito del Padre, el diseño del Señor para cada una de nosotras, porque cada una de nosotras tiene un propósito, tiene un llamado, tiene una joya única, un ADN que te caracteriza y que te hace única, que uniéndonos todas en ese propósito, que básicamente unimos ese rompecabezas, y más que el rompecabezas, es el cuerpo de Cristo. Unidas todas para a una voz llevar el evangelio, para una voz llevar las buenas nuevas. En este tiempo que sabemos que son tiempos que aprietan, tiempos difíciles, tiempos que cada vez nos muestran las señales de la venida de nuestro Señor. Y nosotros queremos ser parte de como dice la parábola de las 10 vírgenes, que es ser parte de las 5 que están listas, que están esperando al amado, que su vasija está llena de aceite, el aceite de la palabra, el aceite, aleluya, de nuestro Señor. Y eso es lo que quiero que comencemos juntas,
a hacer ese viaje por la palabra para que juntas nos conectemos con ese propósito y juntas llevemos la palabra del Señor. Así que te bendigo. Gracias por prestarme tus oídos. Gracias por escucharme y estar aquí desde la sala de mi hogar. Te bendigo, te envío un abrazo y yo sé que el Señor va a continuar hablando a tu corazón, así como lo hace al mío, porque todo comienza dentro de uno y verdaderamente mientras yo le hablo a ustedes también me hablo a mí misma y le doy gracias al Señor sobre todas las cosas por su amor inefable, porque Él nunca falla, nunca falla. El hombre falla, Él nunca falla. Él es fiel y está sentado esperando así, escuchando tu corazón a que le cuentes, a que le hables y a que esperes por su respuesta, porque créeme que vas a recibir tu respuesta, la que tú necesitas escuchar. Así que me despido con un beso, con un abrazo bien fuerte y te quiero dejar con la pregunta. Quiero que medites. ¿Conoces tu propósito? Cuando te falta algo, aunque lo tienes todo. Gracias.